Hola, les saludo desde Chile y hoy le traigo no es un estudio en sí, pero es mi testimonio para contarle más o menos mi historia con el Padre, ¿ya? Y los videos que voy a subir más adelante van a ser del Apocalipsis, de los tiempos, los 144.000 y todo eso, están preparados ya. Pero quise tomarme este tiempo para contar un poco del testimonio, mi historia con el Padre, ¿ya? Como dije, haré este video para que me conozcan un poco y responder algunas preguntas que han hecho en los comentarios. Que cómo conocí al padre, mi edad, mi nombre, mi nacionalidad. Siempre digo en los videos que soy de Chile, ¿ya? Mi historia con el padre Yud Hei Bat Hei Yahweh o Yahweh. Espero que les guste este video. Y más que, como dije, más que todo lo voy a hacer para que sepan ustedes, hermanos, quién les habla, ¿ya? Ahora sí, vamos a la historia de cómo conocí al padre y también los datos que dije, mi edad y todo eso. Mi nombre, que me dio mi madre y mi padre en la tierra, mis padres terrenales, o sea, ellos me llamaron Nicolás. Nicolás. Mi edad actual en el calendario gregoriano 2022, yo tengo 24 años. Soy de Chile, de una región o provincia pequeña, ¿ya? En Chile, al norte de Chile, en la cual hay mar, hay desierto. De hecho, el desierto de Chile dicen que es el más árido del mundo, así se le llama el desierto. ¿Ya? No soy de la capital de Chile, o sea, Santiago. No, soy de una provincia pequeña, al norte de Chile. Ya, ahora sí vamos a responder algo que me preguntaron por los comentarios. ¿Cómo conociste al Padre? ¿Fuiste a una iglesia y ahí lo conociste? ¿O dónde lo conociste? ¿A qué edad conociste al Padre? Y algunas más preguntas. ¿Cuándo? O sea, ¿en qué fecha conocí al Padre? Ya. Siendo sincero con ustedes, yo empecé a conocer al Padre en el año 2014. En los meses de marzo, abril más o menos. El día no lo recuerdo muy bien, pero fue los últimos días de marzo o los primeros días de abril. Por esos meses. Ya. Y en el año 2014. Ahí fue mi primer acercamiento al Padre. Verá, otra pregunta. ¿Te lo predicaron y ahí creíste en el año 2014? ¿O tu padre o familiares te lo enseñaron? Voy a responder esto ya. No, tristemente nunca me congregué en una iglesia física, ¿ya? Ni católica, ni cristiana, ni evangélica, ni salones de testigos de Jehová, nada de eso. Nunca me congregué en una iglesia física. Y mi familia, por parte materna y también paterna, eran creyentes, pero creyentes católicos. Y como sabrán, a ellos les enseñaron la tradición del mundo. No, o sea, no son católicos mis abuelos y mis tías, sino que son como la gente del mundo, que le enseñan la tradición, como Navidad, Semana Santa, que es pagano. Esto de Semana Santa digo que es pagano porque el domingo no resucitó al Mesías, ¿ya? Ya que la profecía dice 3 días y 3 noches pasaría el Hijo del Hombre en el centro de la tierra. Y si contamos de domingo, o sea, de viernes a domingo, solo hay 2 días. ¿Ya? Y si son 3 días hubiera resucitado el lunes, sábado, domingo, el lunes. Por eso digo que el Mesías no resucitó un domingo. De hecho voy a hacer ese estudio más adelante. Y la Navidad, ¿para qué hablar? Sabemos que es pagano, que es el solsticio del 25 de diciembre, se adora a Tamuz,
y todo eso. Aunque obviamente mi abuelo y mis tías y mis mismos padres no lo hicieron por maldad, o sea, no introdujeron la tradición del mundo, no la enseñaron a nosotros por maldad, sino ellos creían que eso era bueno, ¿ya? Por maldad, sino que eso es lo que sabían de tradición, Navidad, Semana Santa, y era poco. No son creyentes de iglesia ni de la escritura. Obviamente conocían lo básico, lo que son las películas, de que el Mesías vino y eso sí, pero de leer escritura no. Gracias al Padre Yahweh, Padre Celestial, y el soberano, mi soberano, Yahushua, el Mesías, mi madre, eh, y mi hermana y mi hermano más chico han creído todo lo que les enseño por los videos. O sea, mi hermano más chico obviamente no ve los videos que son es mucho para él y él es pequeño aún, tiene 10 años. Pero obviamente en los Shabbat él estudia lo que son la historia de David, Jonás y toda esa historia, que son más fáciles ya que por la edad tampoco quiero obligarlo a que él lea escritura, sino que vaya de a poco, poco a poco, ¿ya? Y mi madre y mi hermana sí ya estudian escritura y creen y desecharon lo falso del mundo y abandonaron lo que enseña la tradición. Navidad, Año Nuevo Romano, Semana Santa, la imagen del Mesías falso, Halloween y todas esas cosas paganas. Árbol de Navidad y todo eso ya lo desecharon. Como dije, mi hermana, mi madre y mi hermano pequeño ya siguen ya creen en el Mesías Yahushua y en el Padre Yahweh y desecharon lo falso, tanto los nombres falsos como Jesús, Jehová y todo eso, y creen. Y mi padre terrenal sabe bastante o sea, de conspiranía y todo eso, y se acerca poco a poco, que le hablo igual de la escritura. Cuando conversamos, hace rato preguntas y todo eso, y al menos ya tiene una fe, una creencia de que el Mesías sí vino, de que el único Salvador es el Mesías, aunque obviamente los nombres les cuestan, a él al menos, porque mi madre y mi hermano sí ya saben el nombre, oran, bendicen el nombre y todo eso. Mi padre de a poco se acerca cuando hablamos, pero como dije, sabe lo básico, sabe que el Mesías sí vino y murió y resucitó, sabe eso. Y sabe que María y los santos nos salvan. Y el resto de mi familia, por el momento, serían, o sea, mis abuelos, mis tíos, serían de pueblo, tribu, lengua y nación, ya que son creyentes, pero no, no quieren abandonar la falsedad, ya que ya mucho tiempo que le enseñaron eso. Deben pensar que estoy loco por decir que la Navidad es falsa, Semana Santa es pagana, porque celebran otra fecha, celebran otro día que el Mesías resucitó, celebran una imagen, adoran a una imagen falsa, ¿ya? Pero por el momento, como dije, si son creyentes, serían pueblo, tribu, lengua y nación, que tendrían que creer al final, la verdad. Aunque todavía hay tiempo para creer la verdad. No quieren abandonar las tradiciones, como dije, mis tíos, mis tías, em, mis abuelos, que son católicos. No son mala gente, solo que están cegados aún con la tradición del mundo. ¿Ya? Vamos a responder a otras cosas. ¿Y a qué edad lo empezaste a conocer al padre? O sea, personalmente, ¿a qué edad? Como dije anteriormente, en el año 2014, con 16 años. ¿Ya? Y como en ese mismo año, yo cumplo 17. Ese cumpleaños en septiembre y cuando conocí al padre era en marzo, abril, que aún tenía 16 años. ¿Ya?
pero a los 16 años empecé a conocer al Padre poco a poco, poco a poco. Si no asististe a una iglesia y no te lo enseñaron tus padres, o sea, no lo enseñaron verdaderamente, sino que las películas y todo eso, pero eso no es conocer al Padre. Conocerlo es saber qué le gusta, cómo hablar con él, cómo agradarle y todo eso. La gente dice que conoce al Padre, pero solo conoce unas películas y adora una imagen. Eso no es conocerlo. Estoy hablando de conocerlo verdaderamente. ¿Cómo es que conociste al soberano? Yud-Hei Bad-Hei. Y a su incomparable hijo, ¿cómo lo conociste? Si no asistí a una iglesia y tampoco me lo enseñaron mis padres. Ahora voy a relatar un poco. En ese año, el año 2014, en marzo y abril, empecé a enfermar del estómago, poco a poco. O sea, no fue un dolor fulminante, no, fue de poco a poco empecé a enfermar, con dolor en el estómago, dolores fuertes. Tanto que el abdomen, como yo siempre he sido medianamente delgado, abajo donde está el ombligo, latía fuerte, así como si fuera como una bomba, latía el estómago. Como si fuera una tipo bomba. Y empecé a ir al médico, ¿ya? En ese año 2014. Y estuve en exámenes, radiografía, colonoscopía, endoscopía, exámenes de sangre y muchos exámenes que no me sé los nombres. Endoscopía, donde te meten una cámara por la boca, una microcámara chiquitita con una sonda. Ahí si quieren investiguen cuáles son esos exámenes, ¿ya? Para ver, porque no encontraban qué era. Hicieron la radiografía del abdomen, examen de sangre, de orina, y no encontraban algo. Y sí veían que el estómago como que latía fuerte y había algo, pero no encontraban nada. Eso fue los primeros meses de que enfermé, de marzo a abril para adelante. Y pasaban los meses y no había mejoría, ¿ya? Y entre que pasaba el tiempo, estaba perdiendo mucho peso corporal. Llegué a pesar un poco más de 20 kilos, por lo que yo recuerdo, como tenía que pesarme más o menos, o a 25, dependiendo si me pesaba con zapato y ropa. 25 kilos. Y en ese transcurso enfermé, como dije, de los intestinos, calambre, úlcera interna, ¿cómo se llama esto? Estreñimiento se llama, ¿ya? Y los médicos no hallaban la causa y cada vez iba peor. ¿Ya? Y como estaba en bajo peso sentía mucho frío. Y en ese entonces caminaba con dificultad porque el cuerpo me pesaba, obviamente, me pesaba el cuerpo. Me pesaba mucho al caminar, pero sí caminaba. Pero nunca dejé de caminar. Caminaba un poco lento, pero sí caminaba. Y en ese momento, en ese transcurso de marzo a abril para adelante, poco a poco empecé a conocer al Padre. Poco a poco. Ya, a orar. Ya que nunca había orado así con el Padre hablado. Ya, porque en la escuela y todo eso te enseñan a orar el Padre Nuestro, que es repetitivo. Pero no hablar con el Padre y decir, Padre, ayúdame, esto, esto, otro. ¿Ya? Eso es rezar. Orar y hablar con el Padre, agradecerle, pedirle cosas, alabarlo y todo eso. Eso es orar. Lo otro solo es un rezo, que lo repiten sin sentir nada. ¿Ya? Pero yo digo, cuando estaba mal,
Ahí aprendí poco a poco a orar porque nunca había sabido cómo se hacía. Pero en ese transcurso de la enfermedad del 2014 aprendí a orar, sinceramente. Mientras se da de 16 y 17, dependiendo del mes, porque como dije, en septiembre cumplo años. ¿Ya? En ese tiempo, cuando yo tenía 16 y 17 años, muchas personas de la edad mía, de ese tiempo, están en cosas malas. O sea, borrachera, en droga, robando. ¿Ya? A los 16 y 17, incluso ahora actualmente está más creció la iniquidad y la gente, los niños de 12, 10 años andan robando, asaltando a la gente. Pero antes no había, hace unos años atrás no era tan malo. Ahora sí la maldad se aumentó. Como está escrito que en los últimos tiempos el amor se enfriaría, estos son los últimos tiempos. Niños pequeños de 10 años, 9 años robando, algunos matando a sus padres por los videojuegos y todas esas cosas. Pero vuelvo al tema. A los 16, 17 años yo estaba enfermo mientras otros estaban en borrachera, robando. Y yo estaba en casa, en mi casa, llorando casi todos los días y todo el día. Lloraba de dolor, pero no lloraba de desesperación como mucha gente llora porque tiene miedo a morir. No, yo lloraba de dolor y de tristeza, más no porque iba a morir, sino porque sentía el dolor en la carne, en besar el cuerpo. Pero no porque tenía miedo de morir, eso no. Más adelante voy a contar algo extra que sucedió. Yo estaba en la casa y lloraba casi todo el día, pero no porque moriría. Yo estaba con mi madre y mi madre también lloraba conmigo. Y mi madre es relativamente joven. Tanto que al estar demasiado bajo de peso y con dolores, recuerdo una vez, todavía lo recuerdo, me caí de la cama y no pude levantarme por un momento y quedé inmóvil en el piso y me dio un calambre y no pude levantarme. Y vinieron a ayudarme, si no mal recuerdo. Mi madre me vino a levantar, o mi hermana. No recuerdo quién me levantó, pero alguien me levantó de la cama. Ya, y una noche de ese año, el 2014, no recuerdo el día, como dije, pero el mes sí sabía que era de septiembre. Le decía a mi madre, o sea, un día como mi madre estaba tan mal yo, que al estar bajo de peso, muy bajo de peso, en la noche hacía frío y mi madre tenía miedo que yo muriera en la noche por hipotermia, por frío, ya que pesando menos de 30 kilos, el cuerpo no regula bien la temperatura y se puede morir de hipotermia. Y le decía a mi madre que en uno de esos días, en el año 2014, por el mes de septiembre, le decía a mi madre que si fallecía, o sea, yo conversaba con ella, lo que estaba mal en la carne, o sea, yo estaba mal en la carne, día a día. Conversé con mi mamá y le decía que si fallecía, o sea, si perdía la vida en ese tiempo, ya que como dije no podía con los dolores y día a día eran difíciles de soportar, y por eso le dije eso, no tanto porque me había caído en depresión, sino que era el dolor de la carne. Le dije que si fallecía, o sea, si perdía la vida, no pasaba nada, o sea, si moría estaría en un buen lugar, a eso quiero darme a entender. Si moría estaría en un buen lugar, ya que en ese año empecé a conocer al Padre. La mayoría de las personas que me veían pensaba que yo moriría ese año. Mi familia, mi tía y tío y abuela lloraban al verme, pues estaba mal en la carne, ¿ya? Y en esa misma noche que le dije eso a mi madre, que sé si fallecía, tuve una visión, o sea, en la noche tuve una visión y vi parte, no digo que vi todo el lugar, no, vi parte del paraíso, ¿ya? Les voy a contar un poco de esto.
Esa misma noche vi el paraíso, cuando vi la visión, en el paraíso, muchas almas de niños pequeños y jóvenes, y conversaba con ellos, y se bañaban en agua brillante, eran como tipo mar, pero calmado, no bravos, o río suave. No sé si me entiendes. Ahí voy a poner una imagen para que se hagan una idea. ¿Ya? Y se bañaban en un agua brillante, tipo mar o ríos. Pero luego fueron llamados por alguien y todos pasaron un portón o reja. ¿Ya? Yo conversaba con ellos, lo resumo un poco porque posiblemente no entienda. Yo conversaba con esos jóvenes, aparecí en un lugar y conversaba con esos jóvenes o pequeños y niños. Y se bañaban tranquilamente y nadie los molestaba, no tenían miedo de nada. Y en tipo malo, tipo río suave, pero luego tuve un tiempo con ellos y luego fueron ellos, los que estaban ahí, jóvenes y niños, pequeños, fueron llamados por alguien. Y todos pasaron un tipo portón o rejas. Y yo no pude ir con ellos. ¿Ya? Lo llamaron, yo no pude ir con ellos y me entristecí, ya que no había dolor y no me pesaba el cuerpo en ese lugar y tampoco tenía frío como si lo tenía en la realidad. En esa realidad del que vi, que estaba con esos niños, esos jóvenes, no sentía ni dolor, no pesaba el cuerpo y no hacía frío. Y era todo calmado. ¿Ya? Y me entristecí, ya que como dije, era agradable en ese lugar. Esta visión, si gustan, la contaré aparte, ya que es muy extensa, resumí mucho. Ahí escriben en los comentarios si quieren más de la visión. Solo voy a contar lo importante. Y la cuento porque es parte de por qué no tenía miedo si fallecía. ¿Ya? Porque el miedo que las personas tienen al morir no es morir en sí, es saber dónde van a ir. Es el miedo, he conversado con hartas personas y dicen que ese es el miedo que tiene la mayoría, es dónde va a ir. Su propia conciencia le acusa y tiene miedo. ¿Ya? Pero yo estaba tranquilo, sabía que si fallecía iba a ir para allá, ya que conocía al padre. O sea, lo poco que empecé a conocerlo, ya creo saber que pienso que tenía, a pesar de que llevaba pocos meses, de marzo a septiembre, unos 6 meses, creyendo en el padre y en la aflicción, eh, creo que avancé más que la mayoría de personas que hacen manda o juramento, o sea, los católicos o los cristianos que van a la iglesia a cantar. Creo que conocí al Padre mucho más. La gente va a la iglesia 10, 20 años y no tiene una relación directa. Y yo en ese corto tiempo me acerqué mucho al Padre y lo empecé a conocer de a poco. De una relación verdadera. No algo forzado, porque a la gente le obligan a ir a la iglesia cuando son jóvenes, lo obligan. ¿Ya? Tanto la madre o sus padres o la novia le obligan a ir a una iglesia. ¿Ya? Yo conocí al padre, lo busqué porque él me llamó y así fue de poco a poco, no fue nada forzado, ¿ya? Pero por esa visión que tuve, yo no tenía miedo de si moría, ya no sabía dónde iba y estaba contento en ese lugar. En esta visión tuve conversaciones con la gente de ahí y lo voy a contar más adelante o en otro video. En ese lugar conversaba con otras personas jóvenes, como dije, las personas que vi ahí, conversaba con ellos, hubo una conversación con ellos, que luego las contaré en otro video. Si quieren, como dije, si quieren, me escriben y comento un video aparte sobre la visión, esa, que hay cosas importantes ahí. Seguiré contando parte de la visión. Lo más importante solamente, mientras conversaba con las personas de ese lugar, como dije, ahora resumo, o sea, cuento un poco más. Cuando conversaba con ellos, el que lo llamó sonó una tipo campana o como campanilla escolar o timbre o bocina, pero sonó algún sonido y así fueron llamados a esas personas y fueron en orden, ellos haciendo como una fila, bien en orden, ¿ya? No fueron así, entraron todo rápido, no, hubo un orden,
hicieron una fila uno tras de otro y entraban ordenados por la puerta. ¿Ya? Y como dije, iba con ellos en la fila, pero iba a pasar ese túnel o portal. Cuando iba a pasar yo, se me cerró y no pude pasar. O sea, estaban todos pasando, iba pasando yo y ese túnel se cerró. Y salieron como rejas, fierros, por cual no pude traspasar. ¿Ya? Justo cuando iba pasando yo se cerró y ellos, la gente del lugar, los jóvenes y niños, se preguntaban por qué no podía pasar yo. O sea, se preguntaban por qué no podía pasar. Y me daban la mano por la reja, por la rejilla, y como que se despedían de mí. Y como dije, me entristecí y lloré porque quería ir con ellos. En ese lugar no había sentido dolor ni pesaba mi cuerpo. Y eso es en resumen, ¿ya? Ese lugar era donde yo estaba, aquí voy a contar un poco. Y eso fue en resumen. Yo ahora entiendo que fue de visita. Ahí no pude quedarme ni pasar ese portal. Ese portal o tipo puerta que se veía pasándolo. O sea, si pasaba esa tipo puerta, el lugar que había ahí era aún más hermoso del que ya era el que yo estaba anteriormente. Por así decirlo, el lugar que aparecía en la visión era bonito, y había tranquilidad y paz. Pero pasando ese túnel, portal o puerta, se veía un lugar más hermoso, mucho más hermoso del que ya estaba. Donde estábamos anteriormente, ya que aún vivía y no había de morir. Por eso ahora comprendo que no pude pasar ese portal porque aún no podía pasar para allá. Y no había de morir en ese año. ¿Ya? Y después yo comprendí porque solo fui de visita. Y lo más sorprendente que no, porque yo he leído testimonios de personas que conocen al Padre y siempre dicen, oh, quiero ir más arriba, quiero que me muestren el paraíso, esto, otro. Y no ven nada y no sueñan, o sueñan poco. Yo de pequeño, siempre, casi todos los días tengo sueños. O sea, eso lo heredé de mi madre. Mi madre igual casi sueña casi todos los días. ¿Ya? Y yo no veo ni tele, o sea, no veo mucha televisión. De hecho, porque me distrae, por eso no veo mucha televisión. Ya que aún vivía y no había de morir ese año. Pero fui de visita en ese lugar. Después por eso estaba tranquilo si fallecía en ese momento. Pero muchos tienen, como dije, miedo a la muerte y les diré algo, es mejor estar allá, en el paraíso, que estar acá en la tierra. Porque acá en la tierra, en nuestra realidad, el cuerpo se cansa, siente hambre, sueño. ¿Ya? Es mejor estar allá, era una paz diferente. No corría ni viento ni muy fuerte, era agradable. Era pura paz. Y lo que vi, porque muchas personas piensan que allá son como fantasmas, o no, eran personas que vestían ropas claras, no brillantes, resplandecientes, pero ropas claras, ¿ya? Y si tenían cuerpo, ¿ya? No eran como fantasmas como se imagina algunos, si tenían su mismo cuerpo, pero otra vestimenta. Dejaré una imagen para que se hagan una idea del lugar que fui, ¿ya? Y saber algo, yo nunca ni siquiera leí el Génesis, para ese entonces no había leído el Génesis, no sabía prácticamente nada, solo poco que estaba aprendiendo. Un lugar similar a esto, si ustedes ven las personas ahí pequeñitas, pero estaban vestidas con ropa más clara, no blanco, pero sí ropa más clara. Era algo similar a esto, ¿ya? A donde me encontraba, donde aparecí cuando vi la visión. Y ese era el tipo portal o puerta que habían.
para pasar cuando fueron llamados los jóvenes o niños. Y estábamos en fila pasando. Y como dije, se me cerró la puerta. Así se cerró el portón o reja. Se cerró y no pude pasar. Y los niños así, imagínense que daban la mano y se despedían de mí. Ya. Luego de un tiempo, ahora ya ahí termina, por así decirlo, la visión. Y ahora vamos a contar durante qué pasó después para la enfermedad. O sea, en qué siguió. Luego de un tiempo, lograron encontrar una supuesta bacteria que dicen en el cuerpo que provocaba úlceras, según los médicos, que supuestamente le da a personas mayores, o sea, de 50 años para arriba. Y no se explicaba mucho por qué ni siquiera tenía 20 años en ese entonces. Tenía esa enfermedad. Porque la enfermedad empezó de a poco. Y luego de eso, ya habiendo conocido al padre, empezando a orar, poco a poco empecé a sanar ya de esta enfermedad que duró, lo más fuerte, duró 8 meses a un año. Solo exámenes, más o menos, de 8 meses a un año. Lo feo, lo fuerte, duró eso, porque después la recuperación fue más larga. Porque una cosa es la enfermedad y otra cosa era recuperar el peso perdido, ya que 25 kilos, no sé, es difícil subir de peso y siempre me ha costado subir de peso corporal. Mucho, me cuesta subir mucho peso y soy relativamente delgado. Como dije, y empecé a sanar. Luego de la visión que tuve y no tenía miedo a morir, empecé a sanar. Y orar todo el día y las noches. Y como dije, la enfermedad duró 8 meses a un año de exámenes, de médico, de lágrimas. ¿Ya? Y también, ¿por qué no decirlo? Desesperación por no saber qué tomar o qué hacer por el dolor. ¿Ya? Además que no lo puse acá, lo que comía, el cuerpo, aparte de la enfermedad, tenía algo en la garganta, algo que hacía que la comida se devolviese. Por ende no podría comer mucho. La comida se devolvía. Reflujo, algo de reflujo. Y el jugo gástrico quemaba el estómago. No recuerdo muy bien, aunque tengo los papeles ahí de los exámenes. Como dije, era en la carne aflicción, en la carne, lágrima y desesperación por algunos momentos, por los dolores. Que en ese entonces al padre yo le llamaba Dios porque era mi primer acercamiento, como dije. No soy de una familia muy creyente. Al Todopoderoso le llamaba Dios yo, ya que no sabía su nombre, ya que fue mi primer acercamiento con él. Y así fue como lo empecé a conocer poco a poco. ¿Ya? Cuando estaba más mal, ahí me ayudó. Eh, Posiblemente ponga fotos más adelante. ¿Ya? O entre medio pongo una foto para que vean lo delgado que era. Lo delgado. Pero sí, como dije, no dejé de caminar a pesar que estaba delgado. Caminaba lento y poco, pero nunca dejé de caminar. Ahora le voy a contar un poco cómo vivió mi madre, la experiencia que le conté, lo que yo viví, pero mi madre también sufrió de otra manera. Mi madre estaba destrozada, llorando, por lo que le había dicho en la noche. ¿Se acuerda que lo dije en la noche? Lo de si fallecía. Conversé con mi madre una de esas noches del 2014. Luego me cuenta mi madre que estaba destrozada y estaba llorando en el baño. Y vino una presencia, me cuenta ella, estaba mal, destrozada completamente, llorando. ¿Ya? Porque la gente cuando está enferma tiene la ilusión de sanar y quiere vivir. Yo estaba... Ya decía, si fallecía. O sea, no decía yo tengo que vivir y sanarme sí o sí. No hacía eso. Y como le dije, mi madre estaba llorando
por lo que le había dicho en la noche si fallecía. Luego me cuenta mi madre que estaba destrozada en el baño y vino una presencia. Vino alguien y tocó su espalda. Y sintió a alguien, pero no se dio vuelta. Y la consoló tocando su espalda y le dio fuerza. ¿Ya? Mucha gente dice, oh, me gustaría que un ángel viniese a fortalecerme físicamente. Que un ángel me viniera a consolar. Y sí se puede, pero el Padre sabe cuándo la persona realmente ya no puede más, y si no viene a fortalecerlo, moriría de depresión, de desesperación. Mucha gente quiere ver ángeles, mucha gente quiere sentir al Padre, pero no quieren, por así decirlo, pasar la prueba o la experiencia, porque apenas tienen aflicción, la mayoría que se dicen ser creyentes tiran la toalla y se rinden al tiro, no soportan ni una semana. Si con la enfermedad que afectó al mundo entero el 2019, ya saben de lo que hablo, la gente enfermó una semana, un poquito, y moría. Y decía que era mejor el suicidio y todo eso. Y eso que es poco, eso es poco. ¿Ya? Y no, esto fue un poco más allá, ya que no duró un día, ni 2 días, ni un mes, ni 2 meses. Duró de 8 meses a un año. ¿Ya? Y aún así, como iba perdiendo peso, omití un poco, que me salía sangre de la nariz de repente. Caminaba y me salía chorro de sangre de la nariz, como que se estaba desgarrando el cuerpo por dentro. ¿Ya? Eso no lo dije, se me olvidó, ahora lo recordé. Pero como dije, cuando la persona está muy mal, ahí el Padre viene y el Padre sabe el límite, no da una prueba que no puedan soportar los creyentes, o sea, su hijo. Y en caso de mi madre estaba muy mal y por eso lo vino a fortalecer esa presencia y tocó su espalda. Aunque ella no quiso darse vuelta y no vio, pero sí sintió, palpable. Le dio ánimo y tocó. Pondré una fotografía o imagen referencial para que entiendan más o menos, ¿ya? Para que entiendan más o menos a lo que me refiero. Ahí están las imágenes, más o menos esto. Más o menos. ¿Ya? Y lo fortaleció y le aumentó la fuerza ya que no podía. Además que no está de más decir la verdad, pero de los 3 hermanos, yo soy el que más quiere. Mi mamá el preferido, porque él es la verdad, no estoy diciendo mentiras. Así como Jacob tenía, por así decirlo, un preferido, ¿ya? Así también mi madre siempre me ha querido desde que nací. Ya que hay una historia de cuando nací y desde pequeño hay algunos eventos que sucedieron que los contaré después, yo creo, ya que esto es como conocí al padre. Pero mi madre, soy el preferido de mi madre, por encima de mi hermano. ¿Ya? Mientras ese año 2014 en las calles me veían, en las ferias, ¿ya? ¿Por dónde me veían? La persona, y ahora entiendo que debo haber estado muy mal de aspecto físicamente, que donde iba me decían, oraré por él. Personas en las calles me decían, o personas que vendían hierba como manzanilla y todo ese tipo de hierba, igual decían, voy a orar por él. Eran personas creyentes que me decían, oraré por ti o oraré por él, lo agregaré en la lista de oraciones. Tanto así que oró mi colegio, que era un colegio metodista, oraron los devocionales y entonces, ¿qué hacen ellos? Oraron en la escuela. También señora adventista de la religión del séptimo día, los adventistas también me agregaron a la lista de oraciones. Obviamente mi familia, mis tíos, mi primo y todo eso, que eran católicos. Y también algunos testigos de Jehová. Ya, mucha gente oró por mí en ese tiempo,
Por eso, obviamente, por el Padre que me mantuvo, me afirmó para que no muriese. Pero obviamente a la persona al orar, cuando uno ora, manda fuerza al que está mal. Y todas las personas que oró, la oración llegaron a mí y por eso también me mantenía firme, pero porque el Padre lo quiso. ¿Ya? Porque muchas veces hacen cadenas de oraciones por alguien que está enfermo y esa persona fallece igualmente, porque la voluntad del Padre era llevarse a esa persona. En el caso mío fue distinto, las personas oraron y fue de a poco sanando gracias al Padre. Incluso voy a contar algo, entre ese transcurso que estaba tan mal y conociendo al Padre poco a poco, había un caballero que le llamaban, era un tipo espiritista o llamado sanador, una de esas personas que dicen alinear chakra o como medicina convencional o espiritual de los chakras ese que hay en el cuerpo. Me vio él en ese transcurso que los médicos no encontraban la respuesta porque yo estaba mal. En ese transcurso, esos meses, me llevaron a alguien que alineaba chakras, un sanador que le llama. Me vio, ese caballero me vio al sanador, que le dicen sanador, me vio y al estar tan mal, me dio su diagnóstico y me dijo que por fuera, o sea, el cuerpo es alma, espíritu y carne o cuerpo, ¿ya? Y me dijo el diagnóstico que me dio él, por fuera, mi estuche, mi carne, estaba mal, pero mi alma, o sea, lo de adentro, lo espiritual estaba bien y solo era lo exterior que estaba enfermo. Se asustó y se compadeció y no quiso cobrar dinero, ¿ya? Aunque hay más detalle aquí, pero lo estoy resumiendo para no alargar mucho el video. Y se sorprendió, y eso que él se supone que ha tratado personas con cáncer y enfermedades graves, y me vio a mí y se asombró y se asustó un poco. Y también, por qué no decirlo, se compadeció un poco y no me quiso cobrar dinero. Ya, esto en resumen. Como dije, debe haber estado muy mal en la carne, que persona que me veía se compadecía. Hay mucho que contar, pero en resumen, directores de mi colegio que me conocían también lloraban conmigo y con mi madre, ya que yo jugaba fútbol con ellos cuando era un año antes, incluso 2013, 2012, 2013, jugaba después de clase, jugaba con los profesores y directores y hay mucho que contar. Pero cuando me vio tan mal, que me conocían cuando yo estaba sano, los directores y profesores, especialmente un director de nombre Danilo, que yo lo conocía desde antes, lloraba, lloraba conmigo porque ya estaba mal. Y mi madre en la sala de directores, en una pequeña sala, ahí llorábamos, ¿ya? Porque hay gente que es inconsciente y no se compadece de la aflicción del hermano o de otra persona. No se pone en el lugar de la persona que está sufriendo. Este caballero, este señor, este director lloró, lloró amargamente, yo lo vi y también me sorprendía porque no hay un lazo sanguíneo, pero se compadeció más que mi propio vecino, que mi vecino me conocían de toda la vida y se compadeció mucho más. Y por eso también está escrito que él me decía cuando hay personas que dicen, ¿cómo se salvarían? ¿Qué haremos para salvarse? Y él le dice, si le das comida a alguno de mis pequeños, si visitas al enfermo, si ayudas al necesitado, si visitas al que está en la cárcel, ellos se van a salvar. Incluso no saben ni siquiera que se salvan en la historia de la Biblia, pero actuaron según lo que el Padre quiere. O sea, eso manda la ley, ¿ya? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Mucha gente de la iglesia no se compadece del prójimo, ¿ya? No se pone en el lugar del otro. En caso de este director, lloró conmigo como si
fuera su hijo o si fuese alguien muy cercano. ¿Ya? Profesor o director Danilo. ¿Ya? Y así empecé a conocer al padre, ya que antes, como dije, el 2013, yo, yo decía, eso de la religión no es verdad, ¿ya? Pero obviamente porque no quería ir a una de esas celebraciones patronales que le llaman, pero probablemente se entendió como que yo estaba ofendiendo al padre, ya que no dije lo católico es falso, no dije eso de la religión, de lo espiritual, dije que eso no es verdad y es falso, no es real. Ya, eso lo dije en el 2013 y posiblemente por eso el padre demostró que sí él es real al otro año, el otro mes incluso, 2014. A veces tuve dudas y desconfié de tu poder. Se me olvidó que tú me ayudas. El hijo pródigo va a volver a la casa de mi padre, donde hay abundancia de pan. No quiero que sufra mi madre por las noticias que le da. Señor, abre el cielo, dale, acéptame. Que yo no soy perfecto, pero mi Señor, sigo tu palabra como se me enseñó. Con brazos abiertos, recíbeme. Estoy aquí a tu disposición. Dame un cuerpo inmortal que no pueda morir de nuevo.